El cuaderno acordeón es un cuaderno muy clásico en la encuadernación oriental que consiste en hojas que se van desplegando y que podemos extender según nosotros vayamos colocando folios, ¿vale? La posibilidad que tiene el acordeón es que podemos trabajar con formatos DIN A4, DIN A5, DIN A3, con lo cual son formatos imprimibles en una impresora casera o podemos llevar a una copistería para trabajar. ¿Qué necesitamos para el acordeón? Vamos a utilizar hojas que tengan un buen gramaje. Nosotros en este caso vamos a trabajar con hojas Basic que tienen 130 gramos. Yo creo que para hacer un acordeón un mínimo sería utilizar una hoja de unos 120 gramos. Podéis utilizarlas de colores, blancas, de diferentes tonos. Y fijaros que también esto nos permite trabajar directamente la ilustración en el papel o impresiones con mucha tinta. Vamos a utilizar 10 hojas para hacer un cuaderno que sea mínimamente con un volumen aceptable, pero que tampoco sea excesivo para que sea nuestro primer proyecto. También vamos a utilizar para las portadas madera. Es muy adaptable, en este caso contrachapado. Es un material fácil de conseguir, es resistente, no se va a combar como si utilizáramos madera de balsa y lo podemos cortar con un cúter. Como es un cuaderno plegado, vamos a utilizar una plegadera para poder doblar muchísimo mejor el papel. Y luego para hacer los hendidos vamos a utilizar un punzón. Os valdría un punzón o el borde de una tijera si no tuvierais un punzón. Vamos a cerrar el cuaderno con una goma elástica, podemos hacer otro tipo de cierre si queremos. Vamos a utilizar también unas tijeras. Y también vamos a utilizar pegamento de barra. En este caso hemos decidido utilizar este tipo de adhesivo para el cuaderno porque es un cuaderno muy fácil. Intentamos utilizar pegamentos de barra que tengan cierta calidad. Y por último, nada, necesitamos un cúter y una regla. Pues una vez vistos todos los materiales, vamos a comenzar a trabajar. Para el primer paso solo necesitamos tener el papel y la plegadera. Para el plegado de papel podemos utilizar dos elementos. Uno, directamente con nuestras manos y con la plegadera vamos a empezar a hacer la presión en el papel, o dos, algo que se utiliza muy clásicamente en encuadernación, se llaman medidores. Los medidores son unas piezas de madera o de cualquier otro material que lo que utilizamos es poner una medida fija, que va a ser la doblez que hagamos en el papel, para no tener que repetirlo varias veces. Entonces, para un cuaderno de acordeón necesitamos doblar nuestro papel dejando alrededor de 1 centímetro en uno de los lados. Entonces siempre vamos a hacer la presión con la mano primero. Para eso es importante intentar tener las manos limpias antes de ponerse a encuadernar, y luego con la plegadera vamos a ir del centro hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque si empezamos a tirar siempre de un lado vamos a acabar arrastrando el papel y que se tuerza un poquito, ¿vale? Entonces así evitaremos que se tuerza lo menos posible. Esta medida sería nuestra medida para doblar. Nosotros podemos, por un lado, medir cada hoja con una regla e ir haciendo las marcas, o trabajar con un medidor. Medir con un trozo de madera nuestra distancia, cortar el trozo de madera, sacar el borde dejando un biselado para poder doblar más fácilmente las hojas, siempre dejando la misma distancia. Cogemos otra hoja y simplemente hay que repetirlo. Si trabajamos con un medidor, intentamos situar el medidor en la esquina de nuestra hoja, aprovechando el ángulo, hacemos una marca, nos vamos al otro extremo y hacemos otra marca, y entonces simplemente sería doblarlo. Repetimos la doblez, intentando siempre que los bordes coincidan y así evitar torceduras innecesarias. Un poco de presión con las manos, no tiene que ser mucha presión, sino presión suave. Nuestros dedos siempre van a dar una presión al papel muy irregular, entonces no es bueno excederse con ella. Volvemos a pasar la plegadera y tendríamos 2 hojas marcadas. En encuadernación siempre hay que intentar trabajar con las 2 manos, una que sujete el papel y otra que haga el trabajo con la plegadera. Veis que la cantidad de hojas va haciendo un volumen por el doblado. Vamos a pasar primero una vez la plegadera y luego la volveremos a pasar según queramos que no tenga volumen. Lo ideal es que no coja un volumen excesivo el papel. Yo os recomiendo también siempre hacer alguno de más, por si hay alguno que se queda un poco feo, que lo podáis aprovechar, porque al final esto es un poco más mecánico, y luego ponerse otra vez siempre cuesta un poquito más que ponerse a hacerlo todo a la vez. Para que el papel se mueva poco, intentar abrir mucho la mano, ponéis el papel y repartís toda la presión por todo el folio.
Vale, ya tenemos todos nuestros folios para trabajar. Están con la primera doblez y vamos a hacer la segunda. La segunda doblez la vamos a marcar con un punzón para que sea mucho más fácil doblarlo. Ahora tengo el papel aquí, cogemos el punzón. Si queréis al principio una regla, luego no haría falta, nos podemos guiar directamente por el borde del papel que está encima para trabajar, pero a mí me ayuda muchas veces tener una regla a mano. Los punzones hay que utilizarlos con cuidado, solo queremos que se marque un hendido, no queremos cortarlo, así que hay que ponerlos a más de 45 grados. Se hace al otro lado, volvemos a pasar la plegadera. Esto se ha desplazado. Vale. Y veis, tiene que quedar como una montañita. ¿Vale? Tiene que hacer una de las pestañas tiene que ir a un lado y la otra pestaña tiene que ir al otro lado. Vamos a repetir este proceso con todas las hojas. Cuando ya tenemos todas nuestras hojas dobladas, hacemos un taquito, vemos que todo encaje más o menos bien. No os preocupéis si hay un pelín de desvío, porque lo podremos ir corrigiendo sobre la marcha. Tampoco cosas muy exageradas, pero no pasa nada si son unos milímetros. Entonces tenemos ya nuestro taco de hojas y veis que las he colocado todas en la misma posición, con la pestaña más corta hacia abajo. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a pegarlas. El cuaderno acordeón lo que hace es un efecto visual. Os lo voy a enseñar mejor con un cuaderno ya terminado para que lo entendamos. Veis que en uno de los lados, en la parte negativa, vemos una marca que se va a repetir en todas las hojas, que son las hojas pegadas. Y en el otro lado del cuaderno no notamos ninguna marca. El efecto visual es de continuo, pero realmente son DIN A4 que están pegados. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y por eso tenemos el zigzag que tiene que tener la hoja. ¿Vale? Así que veis la hoja así. Tenemos la primera pestaña que gira hacia un lado, que es más corta, otra segunda pestaña y otra tercera pestaña, que acaba haciendo como un zigzag. ¿Vale? Entonces lo veis. Vamos a ir pegando las unas a otras y que el zigzag siempre quede a un lado. Entonces para pegarlo yo voy a unir una parte, la pestaña a la que le voy a dar adhesivo y otra de las caras de otra hoja que no tiene pestaña, que vamos a pegar. Entonces, para darle el adhesivo, muy sencillo, vamos a trabajar con un tipo de adhesivo muy parecido al engrudo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solo con papel, no estamos trabajando con tejidos y el engrudo o el pegamento de barra, que hace un efecto muy parecido, se mete dentro de la fibra del papel. Entonces, ponemos un folio en medio para no manchar nuestro papel y trabajar de manera más cómoda. Sacamos un poco de la barra de pegamento y eso sí, os aconsejo que nunca mováis hacia adentro las barras de pegamento porque van a crear resistencia y se os va a quedar muy sucia la pestaña. Entonces nada, ponemos un poco de cola, lo extendemos bien, sobre todo fijándonos en las esquinas y ponemos el siguiente. Aquí fijaros, no nos importa tanto que esté encajado en la parte de la pestaña como que esté encajado al borde, porque así nuestro cuaderno se torcerá mucho menos. Entonces fijaros bien en las esquinas, que encaje bien, ¿vale? Que los vértices estén paralelos. Ya lo tendríamos pegado. Pasamos un poquito de la plegadera y ya tenemos una de nuestras partes pegadas. Este proceso lo vamos a repetir con todas las hojas. Cuando ya tenemos todas nuestras hojas pegadas, vamos a poder hacer esto que es muy guay, que es desplegarlas todas una sola vez. Y repasamos algunas que se hayan quedado menos pegadas y volvemos a poner adhesivo. Es importante fijarse en esto, a mí a veces me pasa. Y luego tienes el cuaderno terminado y de repente una hoja te salta, ¿vale? Vamos a unir, presionamos y vamos a darle un repaso a todas las hojas. Vamos a quitar volumen y nivelarlo.
Una vez tengamos todas las hojas ya, vamos a ver que hay una que vuelve a acabar en zigzag y el zigzag se queda fuera. Esta hoja la vamos a cortar, es importante cortarla para que nos quede bien el cuaderno. Y nada, por la línea que tiene la cortamos, cogéis unas tijeras o un cúter y lo vamos a cortar. Vuelvo a sacar la plancha de corte y cortamos. Un consejo para el cúter es que nunca saquéis la cuchilla más de 2 o 3 hojas para que no baile mucho y poder hacer cortes limpios y rectos. Pues ya estaría, ya tenemos la parte interna de nuestro cuaderno acordeón lista para trabajar. Ahora solo tendríamos que ponerle las cubiertas. ¿Cómo trabajamos las cubiertas? Podemos utilizar varios materiales para hacer cubiertas. Lo bueno es que es un cuaderno sin lomo y al no tener lomo no tenemos que tener algunas cosas en cuenta, tampoco va cosido y nos permite que cualquier forma que coincida con las medidas podamos adaptarlas como cubierta del cuaderno, como puede ser la madera. La madera queda súper bonita, es muy fácil de intervenir, podemos estamparla, podemos pintarla. Y en este caso el contrachapado aparte es muy agradecido. Yo he cortado estas 2 piezas de contrachapado para trabajar y simplemente hay que echarle a una de las hojas pegamento para poder pegarlo. Podemos coger una de las hojas que se nos han quedado un poquito mal dobladas para utilizarla de hoja sucia y echarle el pegamento en toda la cara de la hoja. Acordaros de quitar la hoja sucia. Centramos nuestro cuaderno, lo voy a hacer al revés para que lo veáis. Un consejo para principiantes. Como la doblez nunca va a ser igual al principio y nos va a quedar un poco movido, las portadas es mejor que tengan un ancho al menos medio centímetro más que lo que es el bloque del cuaderno para que nos quede muy desnivelado, ¿vale? Entonces nada, pegamos, levantamos y hacemos presión con la plegadera. Aquí hacemos exactamente lo mismo. No dejéis ningún sitio que no tenga adhesivo porque cuando quedan burbujas o vacíos, luego se nota al terminar, ¿vale? Os van a quedar unas burbujitas ahí que van a quedar muy feas. También acordaros de que si utilizamos un pegamento de barra, por muy bueno que sea, si lo dejamos mucho tiempo al aire, se va a secar. Así que si paráis para algo, echarle otra vez. Quitamos la hoja. Ponemos la otra cubierta. Ahora cuando pongamos la otra cubierta, lo importante es centrar la cubierta con la de abajo. Entonces miramos que por todas las partes se quede bien centrada. Volvemos a levantar porque el lado que nos corresponde. Pues ahora que nuestro cuaderno está terminado, lo que nos queda es asentarlo. Asentarlo quiere decir que nosotros le vamos a dar peso para que todo el cuaderno se haga uno, es decir, el adhesivo, el papel y las cubiertas se hagan un solo material, porque al final un cuaderno es solo una pieza, ¿vale? En este caso vamos a utilizar una prensa de cuadernos, pero en casa podéis utilizar una torre de libros muy gordos.